En agosto de 1992, el huracán Andrew arrasó el sur de Florida con vientos sostenidos de 265 km por hora, destruyó más de 125.000 viviendas. Dejó a 175.000 personas sin hogar y mató a 65 personas. Fue el huracán más costoso en la historia de Estados Unidos hasta ese momento y redefinió completamente los estándares de construcción, los códigos de edificación y los sistemas de respuesta ante emergencias en todo el país. 13 años después, en agosto de 2005, el huracán Katrina golpeó prácticamente la misma región del Golfo de México. Mató a casi 2.000 personas, desplazó a más de 1 millón y generó daños estimados en 125.000 millones de dólares. 2 tormentas, la misma zona geográfica, 2 resultados completamente distintos en términos de víctimas mortales. ¿Por qué? ¿Cuál fue realmente peor? ¿El más violento o el más mortífero? La comparación entre Andrew y Katrina es mucho más que un ejercicio estadístico. Es una lección sobre cómo los desastres naturales interactúan con las decisiones humanas, la infraestructura, la política y la desigualdad social. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Empecemos por los números puros porque son reveladores. El huracán Andrew tocó tierra en Homestead, Florida, el 24 de agosto de 1992 como un huracán de categoría 5, con vientos sostenidos de 265 km por hora y ráfagas que superaron los 300. Su presión central fue de 922 milibares. En términos de intensidad meteorológica pura, Andrew fue una bestia absoluta, uno de los 4 huracanes de categoría 5 que han tocado tierra en Florida en toda la historia registrada. El huracán Katrina tocó tierra en Luisiana el 29 de agosto de 2005 como categoría 4, con vientos sostenidos de 225 km por hora, aunque había sido categoría 5 pocas horas antes sobre el Golfo. En términos estrictamente meteorológicos, Andrew fue más intenso que Katrina en el momento del impacto, y sin embargo, Andrew mató a 65 personas y Katrina mató a casi 1.833 según las cifras oficiales, con estimaciones reales que superan las 4.000. ¿Cómo puede una tormenta meteorológicamente menos intensa matar a 30 veces más personas que una más fuerte? La respuesta está en todo lo que rodea al viento. La primera diferencia fundamental entre Andrew y Katrina fue el terreno que golpearon. Andrew atacó el sur del condado de Miami-Dade, una zona suburbana densa pero relativamente bien drenada, sin grandes cuerpos de agua atrapados detrás de diques artificiales. Los daños de Andrew fueron principalmente por viento, casas destruidas, techos arrancados, estructuras demolidas por la fuerza bruta del aire. Hubo inundaciones costeras locales, pero no una inundación catastrófica y sostenida de toda una ciudad. Katrina, en cambio, no destruyó Nueva Orleans principalmente con viento, la destruyó con agua, y esa agua no vino del océano directamente, sino del lago Pontchartrain, que se derramó sobre la ciudad cuando los diques fallaron. Esta diferencia es crucial. El viento destruye estructuras, pero el agua atrapa personas. Una casa destruida por el viento deja a sus habitantes en la calle, pero generalmente vivos. Una ciudad inundada 6 metros bajo el agua atrapa a sus habitantes dentro de sus propios hogares y los ahoga. La segunda diferencia fundamental fue la preparación y la evacuación. En 1992, cuando Andrew se aproximó a Florida, el sistema de alerta temprana funcionó razonablemente bien. Las autoridades del condado de Miami-Dade ordenaron evacuaciones de las zonas costeras más vulnerables con suficiente anticipación. La mayoría de la gente tenía vehículos y pudo moverse. El condado de Miami-Dade, aunque tiene bolsas de pobreza severa, no tenía el mismo porcentaje de población sin automóvil ni el mismo nivel de aislamiento geográfico que tenía Nueva Orleans. Además, Andrew golpeó durante el día, lo que facilitó la visibilidad para buscar refugio. Katrina, como ya hemos visto, llegó a una ciudad donde el 27% de los residentes no tenía vehículo propio y donde la evacuación obligatoria se ordenó con menos de 24 horas de anticipación. La diferencia en mortalidad entre las 2 tormentas no fue solo meteorológica, fue fundamentalmente logística y socioeconómica. La tercera diferencia tiene que ver con la infraestructura de protección. Miami-Dade no dependía de un sistema artificial de diques para mantenerse seca. Nueva Orleans sí. Toda la existencia de Nueva Orleans como ciudad habitable dependía del funcionamiento correcto de cientos de kilómetros de diques, bombas y canales que mantenían el agua fuera de una ciudad construida por debajo del nivel del mar. Cuando ese sistema falló, la ciudad no solo sufrió daños, quedó literalmente sumergida. Este nivel de vulnerabilidad sistémica no tenía equivalente en el sur de Florida. Andrew destruyó barrios enteros, pero no sumergió una ciudad. Katrina sumergió una ciudad de 500.000 personas. La diferencia en consecuencias a largo plazo fue igualmente abismal.
El sur de Florida se recuperó relativamente rápido de Andrew, en parte porque la tierra permaneció seca y habitable. Muchos barrios de Nueva Orleans tardaron años en recuperarse y algunos nunca lo hicieron completamente porque literalmente estuvieron sumergidos bajo el agua durante semanas. La cuarta diferencia es económica, y aquí los números dan un giro sorprendente. Andrew causó daños de entre 27.000 millones y 45.000 millones de dólares de 1992, equivalentes a unos 60.000 millones actuales. Katrina causó daños estimados en 125.000 millones de dólares de 2005, equivalentes a más de 180.000 millones actuales. En términos económicos absolutos, Katrina fue casi 3 veces más destructiva que Andrew, pero hay que contextualizar esas cifras. Los daños de Andrew fueron casi exclusivamente por destrucción directa de estructuras por el viento. Casas, edificios, infraestructura. Los daños de Katrina incluyeron destrucción directa, pero también el coste extraordinario de secar, limpiar, descontaminar y reconstruir una ciudad entera que había estado sumergida bajo agua contaminada durante semanas. Reconstruir una casa destruida por el viento es caro. Reconstruir una casa que estuvo 3 semanas bajo 2 metros de agua mezclada con combustible, aguas residuales y productos químicos industriales es un orden de magnitud más caro. Deja tu like, suscríbete y comparte. La quinta diferencia, y quizás la más importante desde el punto de vista del legado histórico, fue la respuesta gubernamental. Andrew golpeó durante la presidencia de George H. W. Bush, quien tardó en reaccionar de manera visible, pero finalmente desplegó recursos federales significativos. La respuesta fue criticada como lenta, lo que de hecho contribuyó a la derrota de Bush frente a Bill Clinton en las elecciones de noviembre de 1992. Apenas 3 meses después del huracán, Katrina golpeó durante la presidencia de George W. Bush, y la respuesta federal fue aún más caótica, más lenta y más visiblemente desconectada de la realidad del terreno. Michael Brown en FEMA se convirtió en el símbolo del nepotismo y la incompetencia. Pero la diferencia más importante en la respuesta a ambas tormentas no fue la velocidad de reacción, sino la escala del problema. La destrucción causada por Andrew era enorme pero manejable dentro de los parámetros del sistema existente. La destrucción causada por Katrina excedió completamente la capacidad del sistema de respuesta disponible. Hay un elemento de la comparación entre Andrew y Katrina que rara vez se menciona, pero que es fascinante desde el punto de vista meteorológico, lo que cada tormenta enseñó sobre la predicción de huracanes. Andrew fue un ejemplo clásico de error de predicción de trayectoria. Los modelos meteorológicos de 1992 inicialmente predijeron que Andrew golpearía al norte del condado de Miami-Dade, más cerca de Fort Lauderdale. Cuando en las horas finales el huracán giró hacia el sur y golpeó Homestead, parte de la población no había evacuado porque pensaba que estaba fuera del área de peligro. Este error de trayectoria impulsó enormes inversiones en mejora de los modelos de predicción durante los años 90. Para cuando llegó Katrina en 2005, los modelos de trayectoria eran extraordinariamente precisos. El Centro Nacional de Huracanes predijo el punto de impacto con 24 horas de anticipación con un error de apenas 30 kilómetros. La tragedia de Katrina no fue un fallo de predicción meteorológica. Fue un éxito de predicción completamente ignorado por quienes tenían el poder de actuar. ¿Cuál fue peor? Entonces, la respuesta depende de qué métrica se use. Si se mide por intensidad meteorológica pura, Andrew fue más violento en el momento del impacto. Si se mide por víctimas mortales, Katrina fue entre 28 y 60 veces más letal. Si se mide por daños económicos, Katrina fue aproximadamente 3 veces más costosa. Si se mide por desplazamiento de población, Katrina desplazó a más de 1 millón de personas frente a los 175.000 de Andrew. Si se mide por impacto en las políticas públicas, ambas tormentas transformaron profundamente la manera en que Estados Unidos gestiona sus emergencias, aunque lo hicieron de maneras distintas. Andrew reformó los códigos de construcción en Florida y demostró la necesidad de mejores sistemas de respuesta local. Katrina reformó FEMA, reconstruyó el sistema de diques de Nueva Orleans y abrió un debate nacional sobre raza, clase y vulnerabilidad diferenciada que todavía no ha sido completamente resuelto. En última instancia, la pregunta de cuál fue peor revela algo importante. Los desastres naturales no son solo fenómenos meteorológicos. Son el resultado de la interacción entre la naturaleza y las decisiones humanas, y en esa interacción, las decisiones humanas a veces importan más que el viento. Andrew también dejó una lección brutal sobre los códigos de construcción en Estados Unidos. Cuando los ingenieros comenzaron a revisar los escombros en el sur de Florida, encontraron algo perturbador. Muchas de las casas que habían sido destruidas no debieron haberlo sido si se hubieran construido correctamente según los códigos vigentes.
Las investigaciones revelaron que durante los años 80, el boom inmobiliario en el condado de Miami-Dade había generado una presión enorme para construir rápido y barato. Los inspectores de construcción estaban desbordados. La supervisión era laxa y muchos constructores habían tomado atajos en la calidad de los materiales y en la resistencia de las uniones estructurales. El resultado fue que miles de casas que en papel cumplían los códigos de resistencia al viento en la práctica eran mucho más vulnerables de lo que deberían haber sido. Después de Andrew, Florida introdujo uno de los códigos de construcción más estrictos del mundo para resistencia a huracanes, exigiendo ventanas de impacto, techos reforzados y uniones metálicas en toda estructura nueva. Ese código ha salvado vidas en cada huracán que ha golpeado Florida desde entonces. Una comparación que también merece atención es la diferencia entre las poblaciones afectadas por cada tormenta en términos de capacidad de recuperación. El sur del condado de Miami-Dade, en 1992, era una zona suburbana de clase media y media-baja, con una mezcla de comunidades latinas, anglosajonas y afroamericanas. Tenía pobreza, pero también tenía una economía activa, una infraestructura de servicios razonablemente funcional y acceso a redes de apoyo estatales y federales que facilitaron la reconstrucción. Nueva Orleans, en 2005, tenía bolsas de pobreza extrema, concentradas precisamente en las zonas de mayor riesgo de inundación. El Lower Ninth Ward, uno de los barrios más devastados, era uno de los más pobres de toda Luisiana, con altos índices de desempleo, bajo acceso a servicios de salud y una población con recursos muy limitados para reconstruir sin ayuda externa significativa. La capacidad de recuperación no depende solo de la magnitud del daño físico, sino de los recursos económicos, sociales e institucionales que tiene la comunidad afectada. Y en ese aspecto, las comunidades golpeadas por Katrina partían desde una posición de desventaja estructural que Andrew simplemente no encontró en la misma medida. Hay un dato final que resume perfectamente la diferencia entre Andrew y Katrina como experiencias históricas. Después de Andrew, el sur de Florida tardó aproximadamente 3 años en recuperarse visiblemente y unos 10 en recuperarse completamente en términos económicos y poblacionales. Pero se recuperó. Homestead, la ciudad más duramente golpeada, tiene hoy más población que en 1992 y una economía más diversificada. Después de Katrina, Nueva Orleans tardó más de una década en recuperar niveles de población cercanos a los anteriores al huracán, y algunos barrios nunca lo lograron. El censo de 2020 mostró que Nueva Orleans todavía tenía menos habitantes que en 2000, 15 años después del desastre. La diferencia no está en la fuerza del viento. Está en que Andrew destruyó casas y Katrina destruyó una ciudad, su identidad, sus redes comunitarias, su tejido social, la sensación de permanencia y seguridad que hace que la gente elija quedarse y reconstruir en lugar de irse para siempre. En ese sentido, y solo en ese sentido, Katrina fue peor, mucho peor. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.